Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa de diagnóstico y debate. Hoy vamos a tocar un tema realmente importante y que no todo el mundo llega a conocer. Además, es de difícil pronóstico, porque estamos refiriéndonos fundamentalmente a lo que es la porfiria. Así que yo les diría que tomemos todos un poco de atención de lo que vamos a conversar, como para ver efectivamente los alcances de esta enfermedad y cómo es posible detectarla. Así que hemos convocado, en este caso en particular, a la doctora Victoria Estela Parera, que es licenciada en Ciencias Químicas, doctora en Ciencias Químicas, y además tiene estudios sobre el carácter hereditario de la porfiria cutánea tardía y la porfiria aguda e intermitente, y un currículum realmente importantísimo. Y además, el alma mater de todo esto que tiene que ver con la porfiria, la doctora Alcira Batlle de Albertoni, que es química egresada de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, licenciada en Química Biológica y Química Tecnológica, con el mejor promedio de su promoción en la misma facultad, doctora en Ciencias Químicas y además doctora con calificación sobresaliente y Philosophical Doctor Summa Cum Laude en Ciencias en la Universidad de Londres. A propósito de Londres, miembro activo de más de 25 sociedades científicas nacionales e internacionales. Entre ellas fue una de las tres primeras, o de los tres primeros argentinos, incorporados a la Biochemical Society de Gran Bretaña, propuesta por el profesor Sir Claude Remington. Bueno, y un currículum por demás extenso. En primer lugar, gracias por venir a las dos. Sí. ¿Quién comienza para decirnos qué es la porfiria? La porfiria. Bueno, hoy día se habla bastante, por suerte, de las enfermedades raras. Bueno, la porfiria siempre fue una enfermedad rara, pero a pesar de ello, en el Centro de Investigaciones sobre Porfirias y Porfirias, que está en el Hospital de Clínica, tenemos más de 2.000 familias de pacientes porfíricos. Es relativamente rara, pero lo que ocurre es que, es como usted anticipó, es de difícil diagnóstico y los pacientes porfíricos, lamentablemente, son los que sufren más por el hecho de que van de un médico al otro hasta que alguien sospecha, como decía el doctor Mañín de la lepra, sospechan que es porfiria y, bueno, lo confirman haciendo el diagnóstico en nuestro laboratorio. Estas son las porfirias o la porfiria, que es una familia de enfermedades, son enfermedades metabólicas. ¿Qué quiere decir eso? Que, bueno, en las células del organismo tenemos una gran cantidad de metabolismos que llevan a la síntesis de la glucosa o a distintos metabolitos fundamentales para la vida. Bueno, las porfirinas forman parte de la hemoglobina. La hemoglobina es el pigmento que le da color a la sangre, que participa en la respiración y también participa en la fotosíntesis. En la fotosíntesis se absorbe la energía luminosa, se transforma en energía química y a partir de allí, en el organismo humano, las porfirinas participan en la absorción del oxígeno y la respiración. Por eso estos pigmentos se llaman pigmentos vitales. Son unas cosas así. Este es un librito junto con este otro, que son los primeros. Estos están en castellano, porque en nuestro país hemos tenido mucha dificultad con el idioma en la profesión de los médicos. Es una mala costumbre o es, no sé cómo llamarlo, educación. De todas maneras, las cosas han cambiado mucho. Esto le estoy hablando del año 60. Correcto. Es decir, hace muchísimo. Entonces, a raíz de esas necesidades y de un curso que dictamos nosotros en el CIPIP hace 38 años, bueno, todos los años, bueno, fue necesario facilitar a los profesionales médicos, bioquímicos, químicos, todos los que participaban, una información en nuestro idioma. Bueno, este fue el primer libro que se hizo con el doctor Mañín y en Eudeva, cuando dimos los primeros cursos. Y es completo, tiene todo, la química, la bioquímica y todas las historias. Pero para los médicos en particular y los que hacen el curso, está preparado este otro librito que es Porfirias, signos y tratamientos, es lo fundamental. Al médico puede, o a
a los bioquímicos, puede interesarle, bueno, todo lo que está escrito acá, pero al médico le importa identificar los signos clínicos de estos pacientes, que por eso sufren no es maltratamiento de ninguna manera, pero desconocimiento, y van de médico a médico hasta que finalmente pueden diagnosticar la porfiria o las porfirias. Hay muchas porfirias. A mí me gustaría también, ya que tenemos por supuesto a la doctora con nosotros, porque es muy ilustrativo lo que está diciendo la doctora de Albertoni, pero me gustaría un lenguaje a lo mejor un poco más de pueblo, como para que la gente pueda comprender efectivamente de qué estamos hablando, porque desde el punto de vista técnico me parece fantástico, pero para llegar a la gente, es decir, ¿cómo podemos decir efectivamente cuáles son los síntomas o cómo se presenta esto? Bueno, como dijo la doctora, hay unas 8 porfirias en total, y se clasifican, una de las clasificaciones es según los síntomas que presentan. Entonces se clasifican en cutáneas, agudas o mixtas. Como ese camino del que habló la doctora para llegar al producto final, digamos, de las porfirinas, que es el hemo, que va a formar parte de la hemoglobina y de otras sustancias importantes, este camino tiene varios pasos. Todos esos pasos están regulados por proteínas. Cuando alguna de esas proteínas fallan, tienen alguna mutación o se inhiben de alguna forma, se para este camino en distintos lugares y se van produciendo las distintas porfirias. En general, en las porfirias cutáneas, lo que se acumulan son las porfirinas, y por su estructura, la estructura que tienen las porfirinas, absorben una determinada longitud de onda y producen una serie de reacciones en la piel, es decir, internamente, que finalmente se ve como ampollas, oscurecimiento de piel, todo lo que tiene que tener en cuenta, en este caso el dermatólogo, para poder pensar si se trata de una porfiria. Usted me dio pie para otra pregunta que le voy a hacer a la doctora y que tiene que ver un poco porque ustedes son doctoras en química, ¿no? Sí. En química biológica, y entonces la participación del médico la veo todavía ahí expectante. Es decir, primero interviene el dermatólogo para confirmar la posibilidad de la porfiria o algún otro médico. Básicamente, lo que acaba de señalar es lo importante, sospechar que se trata de una porfiria. Y entonces debe acudir... ¿El dermatólogo? No, esta es una, las cutáneas. Ajá. Escuche que dijo que había sí, cutáneas 5, 6. Agudas. No, hay 8 porfirias distintas, porque son las 8 encima. Correcto. Del lugar. Hay divididas en distintas sintomatologías, cutáneas, dijo, y agudas. Y mixtas, que tienen los dos signos, cutáneos y agudos. Habló Vicky de las cutáneas, ahí participa fundamentalmente el dermatólogo y con frecuencia en los clínicos médicos también. A eso me refiero. Pero todavía faltan las porfirias agudas, que también son, la más popular de todas en todo el mundo es la porfiria cutánea tardía. Hay montones de pacientes, nosotros que tenemos, todos los días de 1800. 1800 familias. La familia significa el paciente y los familiares que pueden tener la enfermedad clínicamente manifiesta o ser portadores de la mutación cuando es genética. ¿Es hereditario? Esa en particular puede ser. Las demás son hereditarias, pero la porfiria cutánea tardía y otra más pueden ser adquiridas. Dijo Vicky, si se le presta atención, de que participan una serie de proteínas que si hay alguna falla hereditaria o adquirida, se bloquean. Es como una cinta de una máquina de producción, ¿no es cierto? Hay los distintos participantes y por ahí a uno le pasa algo. Este hombre desaparece y se acumula todo lo que llega hasta ahí. O la máquina del subte, cuando pasamos a través se para el coso ese y quedamos todos del otro lado de la máquina. Todo lo que se acumula o que está en exceso, en este caso en las células de un producto, siempre es tóxico y produce las distintas manifestaciones de las cuales, por ejemplo, habló Vicky, las cutáneas se acumulan las porfirinas, que es esta cosa que está aquí.
Aquí con estos colores que veo aquí, esa es la sangre y está la clorofila. Lo que pretendo es, porque después de conversar un poco con ustedes y en la última parte del programa vamos a hablar con una paciente que sufre de porfiria. A mí lo que me interesa saber es, siguiendo el lineamiento de la doctora, es decir, al ser una enfermedad rara es de difícil pronóstico, ¿verdad? Es decir, ella habló de sospechas. ¿Cómo se llega a sospechar? Por lo que dijo. Es el médico, por los síntomas, es decir... Claro, pero no se confunde con otro tipo de enfermedades. Claro, pero nosotros hablamos de las cutáneas. En las agudas generalmente van al clínico, que tienen dolores abdominales, que después se pasan, o realmente tienen un ataque de una porfiria aguda que tienen que internarse los pacientes. Entonces el médico, de un paciente que le dice que tiene dolores abdominales recurrentes, quizá algún problema neurológico, porque en las porfirias agudas los síntomas o el síndrome es neuroabdominal. Entonces, está bien, esos síntomas son semejantes a otras enfermedades, pero el médico cuando empieza a estudiarlo tiene que pensar y tratar de hacer un estudio para ver si es una porfiria. Si es una porfiria, el paciente va a tener su tratamiento y va a normalizarse. Entonces, pero es el médico siempre el que tiene que pensar. Y es fundamental la difusión de esto. Ahora yo pregunto, ¿se cura esto? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Se cura? Las orinas, sí. Bueno, si la enfermedad es hereditaria, todavía hace ya 24 años, que se está tratando de desarrollar la terapia génica. En las enfermedades hereditarias hay mutaciones en los genes de las enzimas de este camino que son las responsables de esa falla y de la acumulación de los metabolitos. Entonces, la terapia génica significa modificar ese gen, que es un proceso bastante complejo. Está bastante encaminado, pero empezó hace más de 24 años. Pero hay tratamiento para todas las porfirias y el paciente se normaliza y puede llevar, respetando toda una serie de condiciones más, el paciente puede estar perfectamente tan bien y como Estela o como tantos otros. Nosotros acá en la Argentina, en las agudas, que son las más dificultosas, porque justamente a esta enfermedad la llaman la simuladora, tiene tantas sintomatologías parecidas a otras enfermedades que las pobres pacientes, algunas, la mayoría son mujeres, las pobres pacientes, bueno, van a una sala de operación o le dan algún fármaco para tranquilizarla porque está media nerviosa o rayadas, entonces corren muchos riesgos estos pacientes. Si el médico desconoce todo eso, no lo sospecha, entonces el paciente corre un gran riesgo. Acá en la Argentina estamos realmente muy contentos. Primero porque los pacientes son extraordinarios, son muy colaboradores. No sucede lo mismo en otros países, ni aún en la gran Norteamérica. Lo estudian en un laboratorio y resulta que el paciente vive a 4.500 millas o no sé cuánto, lo ve el médico o no lo ve el médico. Es decir, acá la colaboración de los pacientes es increíble y la confianza y también de los médicos. Oh. ¿Qué grado de mortalidad tiene esta enfermedad? Bueno, tenía una de ellas, la porfiria aguda intermitente, y sigue teniéndolo. Es un 10%. En la Argentina creo que ya es menos de 4%. No se nos mueren los pacientes. Si no vienen con un paciente que está en terapia intensiva y ya no se le puede hacer más nada, es como si usted no riega una flor, la flor se seca y no la levanta más. Bueno, depende. Pero es así. Si el paciente, pero en este momento, la verdad, se ha reducido la letalidad de esta enfermedad significativamente porque los médicos están informados. Como acaba de decir Vicky, es también una cuestión de información, de llegar. ¿Requieren de algún tratamiento, es decir, una dieta especial? ¿En cómo se manifiesta? Sí, como antes la doctora nombró al doctor Mañín del Hospital Ramos Mejía, que era dermatólogo. Correcto. Sí, hay un grupo de ayuda al paciente porfírico de hace muchos años, la doctora sabrá de cuándo, con el doctor Mañín, el responsable de dermatología, y la doctora Conti, responsable de clínica médica, o sea, de las porfirias agudas.
actualmente tenemos, en ese grupo están los clínicos, dermatólogos, la ginecóloga, el psiquiatra, la hematóloga, es decir, todos los médicos que necesitan los pacientes para su ayuda. Y funciona en el Hospital Ramos Mejía porque comenzó funcionando ahí. Y también está la nutricionista, que es muy importante. Una vez que el paciente está diagnosticado con una porfiria, ya se sabe cuál es la porfiria que tiene, el médico le da el tratamiento y la nutricionista le da la dieta que tiene que seguir. Vamos a hacer una cosa, yo ahora les agradezco el hecho de que hayamos compartido este primer segmento del programa para mostrar qué es la porfiria, pero vamos a hablar también con una paciente. Entonces, alguna de ustedes dos se va a quedar también con la paciente, que es Estela Frasia, y le agradezco en todo caso, doctora, el hecho de haber estado con nosotros. Así que vamos a una pausa y volvemos enseguida. Ya estamos.